Python y ciencia de datos y habíamos visto en particular qué era la ciencia de datos, que se diferenciaba de otras áreas y que era una conjunción de tres grandes disciplinas, ¿no? Vimos en diferentes tareas para las que se usa la ciencia de datos hoy día eh, y charlamos un poco sobre cuál es el proceso general para hacer eh, ciencia de datos. También estuvimos aprendiendo un poquitito sobre qué es Python y por qué estamos usando Python y cómo se usa Python en la ciencia de datos, ¿no? Luego, dentro de lo que sería Python, hablamos un poco de qué son las librerías y para qué servirían estas librerías. También vimos que si queremos utilizar Python, tenemos que hacer uso de algunos programas en particular que nos permiten usar el lenguaje de programación Python. Y nosotros, en particular, aprendimos y estábamos utilizando lo que sería Google Colab o Google Colaboratory, que es una herramienta que está en la nube y básicamente no hay que hacer muchas instalaciones ni ninguna configuración complicada. Eh, ok, en este caso vamos a estar hablando ya más sobre lo que es Machine Learning. Para eso, eh, podemos empezar dentro de lo que es el mundo del Machine Learning y el área, se suelen escuchar muchas palabras distintas que pueden generar confusiones o mezclarse entre cosas, ¿no? Entonces, una de esas palabras que se utilizan mucho sería el Deep Learning, que habrán escuchado más de alguna vez, que vendría a ser como el aprendizaje profundo. También seguro escucharon hablar de lo que son las redes neuronales, Machine Learning, que es lo que vamos a tocar ahora, y lo que es la inteligencia artificial. Para entender un poco el marco en el que vamos a encontrar nosotros, tenemos que entender este concepto, que si existe una gran área que engloba todos estos conceptos que venimos hablando, todas estas palabras que venimos hablando de conceptos, sería el área de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, uno de los métodos para hacer inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas realmente. Y dentro de lo que es el machine learning hay una subsección que son las redes neuronales. Existen muchos modelos, pero una de las redes neuronales que son de las más escuchadas en los medios actualmente. Y dentro de las redes neuronales hay un tipo de arquitectura en particular que es la que comprende todo el área del deep learning, que es el aprendizaje profundo. Nosotros en este momento lo que vamos a estar hablando ahora es sobre el machine learning, ¿no? Y vamos a estar eh, aprendiendo un poquitito de estas técnicas de machine learning. Ok, dentro de lo que es el entrenamiento de modelos de machine learning o ajustes de modelos de machine learning, vamos a tener dos grandes clases, el supervisado y no supervisado. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento o ajuste de modelo, recuerden que en la última clase hablamos de que nosotros lo que queremos hacer con esto es entender un fenómeno, o sea, natural o científico a través de las matemáticas y la computación. Entonces, para poder entender e interpretar esos fenómenos, lo que hacemos es ajustamos un modelo teórico que describe lo mejor posible el comportamiento de dicho fenómeno, ¿no? Para hacer eso dentro del Machine Learning, que es una forma de hacer ese ajuste, esa interpretación a través de modelos, eh, hay otros que no son Machine Learning necesariamente, existen dos grandes ramas. Existen muchas ramas, pero nosotros vamos a estar dividiendo hoy en dos grandes ramas. El tipo de entrenamiento supervisado y el entrenamiento no supervisado. Para entender un poco cuál es la diferencia, vamos primero a hablar de lo que es el entrenamiento supervisado. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de datos. En este caso van a ser frutas. Y nosotros a estas frutas las vamos a estar etiquetando, dándole una etiqueta de clase, donde decimos, por ejemplo, que esta fruta que vemos acá, la primera, que conocemos como manzana, le vamos a poner una etiqueta 1. Se va a hacer identificar, este tipo de fruta va a estar identificada como 1, una etiqueta del tipo 1. Estas que están acá, que son una naranja y probablemente un pomelo, vamos a estar etiquetando como de clase 2. Le vamos a dar una etiqueta de clase.
Perdón, para el caso de la manzana tenemos la manzana roja y la manzana verde que van a ser clase 1. Para la clase 2 van a estar estos, no solamente el naranja, el pomelo, sino también el limón, que podríamos entender como cítricos, ¿no? Y después tenemos una sandía, que le ponemos la etiqueta 3, y una banana, que le ponemos la etiqueta 4. Es muy importante entender que en el supervisado vamos a estar trabajando con set de datos que tienen etiquetas de clase, que nos definen de qué clase son em, estos elementos dentro del dataset. Eh, ¿Qué sucede con este conjunto de datos? Este conjunto de datos es lo que se hace, se arma un vector de características que describen a estos elementos o a estos registros que están dentro de nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, este vector de característica podría ser el color, el tamaño, si es dulce, si es agrio, eh, eh, probablemente la forma, eh, probablemente si viene de un arbusto alto, bajo, de un árbol, diferentes tipos de características que vamos a ir a estar describiendo. Entonces, por ejemplo, para la manzana roja en particular, vamos a tener todas unas características que hacen a la manzana roja. Para la manzana verde, también todas las características que hacen a la manzana verde. Lo mismo para la naranja, el pomelo, el limón, la banana. Entonces, esas características, esas características de la fruta es las que nos van a ayudar a nosotros a poder decir a qué clase pertenecen. Estaríamos observando esas características predictoras que nos estarían dando una pista de a qué clase pertenecerían. Entonces, una vez que tenemos este vector de características, se selecciona un modelo de Machine Learning. Ese modelo de Machine Learning, perdón, un algoritmo de Machine Learning, este algoritmo realiza una serie de pasos de manera iterativa eh, para ajustar un modelo predictivo. El modelo predictivo puede ser un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Vamos a ver más adelante eso. Lo que sí que este modelo predictivo que se entrenó que se ajustó o entrenó con un set de datos previamente etiquetado y clasificado, eh, va a ser el modelo que nos va a servir para, dado una nueva fruta que llega, que todavía no conoce el modelo, sea capaz de, entrenarlo, de clasificar o, en otro caso de regresión, a dar un valor, regresar a un valor. Entonces, si nosotros tenemos ahora un nuevo conjunto, nos aparece un nuevo par de frutas que queremos que el modelo sea capaz de clasificar en este caso, lo que vamos a hacer con ese par de frutas es armar su vector de características para la sandía, cuáles son las características, para el limón, cuáles son las características, y vamos a pasar a través de este modelo que ya ajustamos, y ese modelo nos va a estar diciendo, me pasaste, la primera fruta pertenece a la clase 3, la segunda fruta pertenece a la clase 2. Entonces, lo importante entender acá es que en un modelo supervisado, nosotros previamente le vamos a estar mostrando una serie de ejemplos y en esos ejemplos le vamos a estar dando la respuesta al modelo. El modelo de, eh, va a aprender de esos ejemplos y sus respuestas para luego eh, entregarle un conjunto de elementos que el modelo va a tener que ser capaz de decirnos cuál es la respuesta o cuál es la clase. Podemos entender esto, ¿cómo se puede entender de otra forma? Si nosotros tenemos que rendir un examen de, por ejemplo, matemática, un examen de matemática, lo que suele suceder es que el profesor o profesora nos da una serie de ejercicios que nosotros vamos y en el ejercicio, está el ejercicio de ejemplos que aprendemos a resolverlo y está la respuesta. Entonces vamos resolviendo y vemos la respuesta, corroboramos nuestra resolución con la respuesta. Entonces vemos si llegamos a la respuesta correcta o nos equivocamos. Si llegamos a la respuesta correcta, genial. Si nos equivocamos, vamos de nuevo y volvemos a hacer el ejercicio hasta aprender la respuesta. Y así con varios ejercicios hasta aprender a generalizar el concepto y entender cómo se resuelve el problema. Entonces, el día de mañana, cuando vaya al examen y el profesor me dé un examen distinto que yo aún no vi, se supone que yo tuve que haber aprendido con los ejemplos y las respuestas
aprendido a responder correctamente un nuevo examen. Entonces, básicamente eso es lo que estaría haciendo un modelo supervisado. En el caso de los no supervisados, nosotros también vamos a darle un conjunto de datos al, al modelo. Pero en este caso, el conjunto de datos no va a tener ninguna etiqueta de clase. No va a venir previamente etiquetado. Ese número 1, 2, 3 que veíamos en el otro conjunto no va a existir. Simplemente le vamos a pasar un conjunto de datos donde ese conjunto de datos va a estar constituido por un vector de características. Voy a pasarles diferentes elementos donde para cada elemento yo le voy a dar todas sus características, pero no le voy a estar diciendo de que pertenece a alguna clase en particular. A priori no pertenece a ninguna clase, simplemente les paso las características de cada uno de esos elementos. El modelo entonces va a aplicar, vamos a ajustar un modelo que aplica un algoritmo de Machine Learning, particularmente del tipo de los no supervisados, para aprender a generalizar los conceptos las relaciones que puede llegar a encontrar dentro de este vector de características. Entonces, cuando le llega un nuevo conjunto de datos al modelo, se obtienen las características de este nuevo conjunto de datos y el modelo se supone que tuvo que aprender a generalizar. Y lo que va a hacer es, eh, va a tener que dentro de ese aprendizaje que él hizo, va a aprender a armar grupos. Grupos que para el modelo, según el vector de característica, tenga sentido. Entonces, eh, el modelo se supone que en este ejemplo aprendió a diferenciar de las frutas chicas y dulces, como las manzanas, aprendió a diferenciar de las que son los cítricos y aprendió a diferenciar de los que son las sandías. Entonces, el modelo solo, a partir de la característica, dijo, voy a agrupar en tres grupos distintos. Uno que sería un grupo de las grandes y dulces, que sería la sandía. Otro grupo más chico que son de dulces, pero frutitas más chicas. Y otro grupo que son frutas chicas, pero cítricos. Entonces el modelo aprende a hacer esos agrupamientos sin que nosotros le estemos predefiniendo cuáles son las clases o grupos que tienen que armar. Esa es la diferencia entre supervisado y no supervisado. Ahora, dentro de los supervisados se vuelve a dividir en dos grandes grupos. Uno es la regresión y otro es la clasificación. Eso es lo que vamos a estar revisando hoy en la clase. Dentro de los no supervisados están, por ejemplo, el tipo de modelos que son de clustering, que es en el que hablamos en el ejemplo anterior, que el modelo aprende a armar grupos según un criterio en particular que se defina, una función de costos, y el modelo aprende a agrupar de la manera más concisa posible esos grupos. Otro tipo de aprendizaje no supervisado es el reconocimiento de patrones. El modelo aprende a reconocer patrones característicos dentro del conjunto de datos. Y otro tipo de modelo no supervisado es, por ejemplo, la reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad se puede entender como cuando nosotros tenemos este vector de características que nos va a ayudar a predecir o ajustar un nuevo modelo, cuando las características, ese vector de características es muy, muy, muy grande, lo que sucede es que se necesita reducir todas esas características para poder tener un mejor entendimiento de aproximación de ese modelo. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer clasificar entre frutas y tenemos el tamaño, el color, la dulzura, la textura, la forma, eh, no sé, el peso, y vamos sumando así un montón de características, vamos sumando tantas características que se vuelve demasiado grande ese vector de características como para entrenar un modelo que sea lo suficientemente eh, bueno, pero eficiente. Entonces lo que se necesita es reducir ese montón de características a menos características que sean capaces de contener la información de todo ese otro montón de características. Por ejemplo, por ahí iría la reducción de dimensionalidad, hablando muy rápidamente, ¿no? Ahora,
Si nos quedamos dentro de lo supervisado y vemos lo que es la clasificación y la regresión, una diferencia grande, rápida que podemos hacer es entender que en el proceso de clasificación, como en el ejemplo que vimos anteriormente, nosotros queremos identificar diferentes clases. O sea, en el gráfico de la izquierda tenemos puntos de color verde y puntos de color celeste. Entonces, la idea es poder ajustar un modelo que me sea capaz de dibujar, en este caso, una línea que divida el conjunto de puntos en dos grupos. La idea es que pueda identificar, esa línea pueda separar por un lado de los verdes y por un lado de los celestes. En este caso, y los modelos en general, van a tener un cierto grado de error. Entonces, como vemos en este ejemplo, la línea fue capaz de, con cierta certeza, hacer esa división, pero como vemos ahí, de un lado de los verdes hay unos cuantos celestes que se escaparon y fueron a este lado, y del otro lado lo mismo. Vamos a tener que saber lidiar con ese tipo de circunstancias. Y en el caso de la regresión, no es identificar las clases, sino que es poder dar un valor, dar un valor dado en función de las variables predictoras o el vector de características. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en la clase anterior, estábamos viendo el precio de las casas en Estados Unidos en función a unas ciertas variables como el tamaño de la casa, si tenía sótano o no tenía sótano, perdón, el tamaño del sótano, el tamaño del garage, el número de autos que entran en el garaje, ese tipo de cosas. Entonces, en la clasificación lo que trataríamos de hacer es identificar si una fruta es dulce o cítrico o agria. Y en un modelo de regresión lo que estaríamos tratando de averiguar es, en función de su característica, cuál es ese valor, ese número del precio de una casa. Entonces, suponiendo que estos puntos serían el precio, este eje Y es el precio de la casa y el eje X es el área, la superficie construida, lo que nos estaría diciendo este modelo es que si nos fijamos en los puntos, a medida que aumenta la superficie del área construida, estaría creciendo el precio de la casa. Y la idea es poder ajustar un modelo, como esa recta negra que vemos ahí, que sea capaz de generalizar ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos un poco a revisar un par de ejemplos. Vamos a arrancar con un ejemplo de lo que es la regresión lineal. La regresión lineal, como vimos anteriormente en el slide, en el último slide, la idea es poder encontrar, definir una función matemática que sea capaz de, en función de unas variables predictoras, predecir el valor en números reales, por ejemplo, el precio de una casa, definir el precio de una casa. Eh, para la regresión lineal, el concepto matemático que está detrás es que la variable y sombrero es la predicción por ejemplo, del precio de la casa que vamos a hacer y las variables W, W1, W2 y acá faltaría acá tenemos un X1 y un X2, serían en este caso el X1 y el X2 que está faltando acá, serían las variables predictoras que podrían ser, por ejemplo, el número de habitaciones o la superficie del área. Entonces se ajusta a un modelo que lo que hace es, le da un peso o una importancia a cada una de esas variables predictoras que multiplicado por el valor de esa variable y sumado todo en conjunto nos estaría dando el precio el precio predicho de ese inmueble, de esa casa. Para poder ajustar esos modelos, hay diferentes funciones que lo que buscan se busca maximizar esa función de costo, que cuando se logra el máximo valor dentro de esa función de costo, estaríamos hablando de que el modelo estaría ajustando mejor. Vamos a entonces arrancar con un poquito de lo que es Python. Con un poquito de lo que es Python, que en realidad lo que una vez que arranquen con esto, van a estar más metidos en esto que en la matemática realmente. ¿Y se acuerdan? Nosotros habíamos hablado que teníamos que hacer uso de librerías para poder empezar a trabajar con Python. Python era como una gran calculadora, pero que
podía hacer uso de diferentes cajas de herramientas distintas, que dentro de esas cajas de herramientas hay diferentes funciones o herramientas que pueden servirnos para tareas especializadas que vamos necesitando. Entonces, en este caso, recordando un poco, lo que haríamos es importar, con la función acá, import, vamos a estar importando NumPy np, que si se recuerdan, cuando le decimos a np, lo que estamos diciendo es tráeme esta caja de herramientas, pero en vez de llamarle por su nombre largo, vamos a darle un apodo que se va a hacer en este caso np. Entonces yo cada vez que quiera llamar a NumPy no voy a estar diciendo NumPy, simplemente le estoy diciendo np, que es más fácil de escribir, una convención. Lo mismo va a pasar con la librería Matplotlib, que es para hacer gráficos, y .pyplot le estamos diciendo que traiga un grupo o una función en particular a veces de esta caja de herramientas y que la vamos a llamar PLT. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a tratar, en este primer celda de código, lo que hacemos es, vamos a definir una variable X, para hacer nuestro caso de ejemplo, en este ejemplo en particular, vamos a crear un caso, a diferencia de la semana pasada. Vamos a crear un caso o un set de datos. Vamos a definir una variable X mayúscula, a través de esta función de acá. ¿Qué hace esta función de acá? Esta función de acá, con NumPy lo que crea es un vector aleatorio, de 100 datos, ¿ok? Que es un vector aleatorio que tiene una distribución normal en este caso y que se va a ir multiplicando por este valor 2. Acá no importa realmente mucho cómo se construye eso, sino que lo que estamos haciendo es que vamos a crear un vector de datos X, que va a ser los diferentes valores sobre el eje X, y un vector Y, que van a ser los diferentes valores sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces, para cuando unimos, hacemos el cruce entre los valores de X y los valores de Y, vamos a tener estos diferentes puntos que vamos a tener ahora como nuestro vector de datos. Entonces, entendiendo, por ejemplo, como el vector de características, el ejemplo de la casa, podríamos decir que la variable X, perdón, es el valor eh, por ejemplo, los metros cuadrados que tiene la casa, y el valor I es el precio. Entonces, en función de X, nosotros tenemos que tratar de predecir Y. ¿Ok? Recordemos que en la semana anterior vimos que la función PLT era para hacer gráficos, con la función plot en particular del grupo PLT, que es el matplotlib. Y lo que vamos a hacer es graficar en el eje X, o sea, lo que está primero dentro del paréntesis va a ser lo que va a ir en el eje X, que es la función X que definimos acá, y lo que va segundo va a ser el valor de este vector que creamos y el símbolo B punto es simplemente cómo queremos que dibuje ese punto, ¿verdad? En este caso le decimos que dibuje estos puntitos hacia azul que estamos viendo, ¿verdad? Luego simplemente le decimos XLabel, label, le estamos diciendo que escriba el nombre de los ejes de esta manera. O sea que el XLabel va a ser el IX sub 1, se define de esa forma, se define el tamaño, y el eje Y, o sea, el I-label va a ser esta I que tenemos acá y se dibuja. Eh, Esto es simplemente para ver entendiendo qué pasa con todo este código. Hay un montón de código que voy a ir omitiendo y saltando porque ya no hacen al tema en particular esta semana, sino más a Python. Pero bueno, este es el caso del plot. Ok, en este caso luego vamos recordando cómo funcionaba Google Colab. Nosotros tenemos que conectar nuestro Google Colab a una computadora remota que nos provee Google. En este caso se hace con el conectar acá y está conectando, cosa que ahora podamos ir corriendo nosotros esto. Entonces, para el primer caso, para crear el set de datos, acá creamos el set de datos y podemos graficar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a importar una nueva caja de herramientas que se va a llamar scikit-learn. Esta caja de herramientas es una de las librerías más utilizadas y más desarrolladas en el área de ciencia de datos en Python. Tiene
un sinfín de herramientas y algoritmos especializados para lo que es ciencia de datos. Van a tener que familiarizarse con esto, más de una vez van a tocar, y además de tener una gran eh, abanico de herramientas para ciencia de datos, también es muy fácil de usar y de familiarizarse. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a decir es importar scikit-learn, que es la caja de herramientas, y dentro de esa caja de herramientas, lo que nosotros vamos a querer es que traiga, que vaya al grupo de herramientas que tienen que ver con linear model, lo que es el modelo de regresión lineal. Dentro de ese grupo de herramientas, o sea, vamos a crear un grupo específico. ¿Por qué hacemos este punto y linear model? Porque scikit-learn, como les dije, es una librería, caja de herramientas muy grande y muy pesada. Entonces, lo ideal es no traer toda la caja de herramientas, sino solamente el grupo de herramientas que vamos a estar utilizando. Entonces, ese grupo de herramientas sería este de acá, que va después del punto. ¿Cómo le vamos a...? O sea, lo que está haciendo acá, perdón, acá le está diciendo que dentro de scikit-learn vamos a buscar este grupo de herramientas y en realidad lo que vamos a importar es lo que viene después de import. Yo les dije mal. Y lo que vamos a importar es particularmente esta herramienta, Linear Regression, ¿verdad? Que es la regresión lineal. Entonces vamos a traer esa herramienta en particular. No vamos a traer toda la caja de herramientas, sino particularmente solo esta herramienta. Tenemos ya le pedimos a Python que nos traiga esa herramienta. Ahora vamos a declarar un objeto variable que va a ser esa herramienta en particular, que va a ser lineal, que es la función linear regression, entre paréntesis la función, y estamos definiendo esa función ahora. Una vez definida esa función, que ahora en vez de llamarse el linear regression paréntesis, vamos a poder llamarlo con este nombre objeto de lin-reg, podemos aplicar funciones o herramientas que están dentro de esta función en particular. Y en este caso es la función fit. ¿Qué hace la función fit? Dentro de la línea de regreso, si hacemos la función fit, lo que vamos a hacer es estar ajustando, fit en inglés sería ajustar, ¿verdad? Para nuestro caso, ajustar o entrenar, un modelo de regresión lineal. Y ese modelo de regresión lineal se va a ajustar con las variables que metamos dentro de este paréntesis. Y las variables que vamos a meter dentro de este paréntesis van a ser X e Y, que son en este caso los objetos que vemos acá, que creamos acá, que queremos ajustar. Esta nube de puntos queremos ajustar un modelo de regresión lineal, o sea, una recta que pase por el medio de los puntos y ajuste lo mejor posible. O sea, una recta que venga así en vertical no me describe el comportamiento de esta nube. Una recta que vaya desde este punto a este punto no me describe el comportamiento de esta. O una que vaya desde este punto con mucha pendiente de ese punto tampoco no me describe. Nosotros queremos uno que más o menos arranque acá donde se ve la rayita del cero y vaya hasta más o menos por acá. Eso es lo que esperaríamos que haga un buen modelo, que sea capaz de generalizar el comportamiento de esta nube de puntos. Entonces, le decimos, queremos que ajustes un modelo de regresión lineal a estos valores, o sea, esta nube de puntos que está acá. Entonces, con esta función se ajusta el modelo y una vez que luego de ajustar el modelo, volvemos a llamar a este modelo que ya está ajustado, que ahora se llama lineal regression, se llama lineal-reg, y una vez que ya está ajustado, podemos empezar a pedirle cosas a ese modelo ajustado. En este caso, le vamos a pedir que nos traiga el intercepto y que nos traiga el coeficiente. ¿Qué son el intercepto y el coeficiente? Si se acuerdan acá el modelo más arriba, vimos que existe este W0 sin multiplicar por ningún elemento y después existe este W1 y este W2 multiplicado por otras variables. Acuérdense que acá falta una variable. El intercepto es este modelo, es esta parte, este W0. Y los coeficientes son esto a partir del W1, W2 y pueden haber más W. Eh, pero, ¿qué significa básicamente el intercepto? El intercepto es si nosotros ajustamos una recta que vaya de esta manera, que vaya de acá hasta allá arriba, el intercepto sería el punto en el que corta esa recta al eje Y, que parecería que es cerca del cero, ¿verdad? Si hay una recta que regresa ahí en este número de puntos, estaría cruzando alrededor del cero. Entonces, ese valor para definir la recta que arranca acá y tiene una pendiente más o menos
vamos a ir viendo ahora, pero que atraviesa el centro de estos 9 puntos, solo le podemos devolver esos parámetros. Entonces vemos que el intercepto pasa en menos 0,21, o sea que estaría el 0, sería un poquitito más por acá, pasa la recta y que tiene una pendiente, en este caso que es el coeficiente, una pendiente de 3,23, que sería por cada un paso que da la variable en eje X, el eje Y va a estar variando 3,23. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué sucede en este caso. Ajustamos el modelo y acá lo que vamos a hacer es utilizar el modelo no definido, no ajuste todavía el modelo. Ahora sí ajuste el modelo. Ok, entonces lo que hicimos fue ajustar el modelo y tener los interceptos. Estaba el modelo ajustado y me dice cuáles son los valores de intercepto. Ahora lo que le vamos a dar es un nuevo valor de X. Y ese nuevo valor de X va a ser vamos en realidad a dar dos nuevos valores de X, no un solo valor de X. Vamos a darle un valor 0 y un valor 2. Y ese valor 0 y valor 2 vamos a dibujar como la recta roja. Lo que queremos hacer es que tome este valor 0 y me defina cuál es, cuando X vale 0, cuánto valdría ahí, y este valor 2, cuando X vale 2, acá, cuánto valdría ahí. Entonces, para eso, vamos a predecir, vamos a generar este objeto que es la predicción, y vamos a utilizar nuestro modelo que es lin-reg. Le vamos a utilizar en este caso, ya le vamos a poder pedir otra cosa, porque está entrenado, le vamos a poder pedir predecime en función de estos valores que te voy a dar. Entonces son estos dos valores que le dimos acá. Yo te voy a pasar dos valores y vos me vas a dar dos predicciones. ¿Ok? Entonces, la primera predicción para el 0 sería este punto de acá y la segunda predicción para el 2 sería este punto de acá. Ahora todo lo de abajo es simplemente código para poder dibujar una recta que vaya desde el 0 hasta el valor de la predicción y desde el 2 hasta el valor de la predicción y dibujar una recta. Entonces, esa recta que se dibuja con esas dos predicciones, esa recta, vamos a decir, el comportamiento de esa recta es esto que vimos más arriba, es el intercepto y la pendiente. Esta recta tiene un intercepto cercano al 2 y una pendiente, como estamos viendo, una pendiente de 2,97. ¿Ok? Entonces ahí estuvimos ajustando un modelo de regresión a una nueva de puntos dentro de todo muy sencilla, ¿verdad? Entonces decimos, ok, este es un problema muy fácil de resolver. Ok, pero ¿qué pasa si nosotros complejizamos un poco el problema? Ahora vamos a crear de nuevo eh, valores aleatorios. Ok, esto es simplemente para generar valores aleatorios y ponemos una semilla que sería para poder replicar el proceso y vamos a hacer 100 casos y vamos a repetir el valor para X y el valor para Y, pero en este caso vamos a darle un comportamiento diferente. Vamos a hacer que sea un comportamiento cuadrático. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a ser una recta, va a ser un modelo lineal como este, sino que va a tener un comportamiento así curvo. Entonces, ahora, si nosotros queremos meter esta recta de acá, o si nosotros queremos ajustar el comportamiento de estas 9 puntos con una recta, sería un modelo que no estaría interpretando muy bien cómo se comporta las 9 puntos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Si nosotros agarramos y ajustamos vamos a ajustar un nuevo modelo. Tiene los mismos nombres, pero estamos ajustando otro modelo, porque ahora volvemos a llamar a la función linear regression y volvemos a definir el modelo y ajustamos con este nuevo X e Y, este X e Y que acabamos de definir acá, ¿ok? Acá está X e Y nuevo. Escribimos sobre el modelo, no es la misma X e Y que está arriba, es otra. Escribimos estos nuevos 9 puntos y volvemos a ajustar, pero con los nuevos valores de X e Y. Ajustamos con los nuevos valores de X e Y y vamos a generar dos nuevos valores de X para que se haga con con este nuevo modelo a una predicción y vamos a hacer el mismo proceso y vamos a ver cómo se comporta. Con esos dos nuevos valores de X y vemos que ahora se ajusta un modelo de regresión lineal simple, ajusta esta recta. Pero esta recta, que utilizamos la lógica anterior, vemos que para este número de puntos
No tiene sentido querer modelar el comportamiento de estas 9 puntos con una recta, no tiene sentido, es un modelo muy malo. Para eso, lo que podemos empezar a aplicar son diferentes modelos, ajustar un diferente modelo. En este caso, lo que vamos a utilizar es, dentro de la librería scikit-learn, el scikit-learn, vamos a hacer un preprocesamiento de los datos y le vamos a llamar un proceso de polinomial. Lo que vamos a hacer es tomar el valor de x y vamos a hacerle a ese valor de x un preprocesamiento para que pueda ajustar mejor a este comportamiento de la x. Y ese procesamiento es un procesamiento del tipo polinomial. Entonces lo que vamos a hacer es crear esta sección que diría más relacionada con lo que es Feature Engineering o ingeniería de características, ¿no? Vamos a decir, vamos a generar un objeto que se va a llamar características o feature polinómicos, y para eso vamos a utilizar esta función que le pedimos a Python que traiga desde scikit-learn, que se va a llamar polynomial feature, y vamos a pedirle que, eh, que me genere un polinomio de grado 2. Para la gente que está más interesada en matemática, ya se habrá dado cuenta que esto se puede ajustar con un polinomio de grado 2. Entonces le vamos a pedir que ajuste un polinomio de grado 2, pero que no incluya ningún tipo de sesgo. Entonces, ahora, este feature poly es el nuevo vector de características que está transformado a un polinomio de grado 2. Entonces vamos a tomar este nuevo feature de características, pero un polinomio de grado 2, y lo que vamos a hacer es ajustar un modelo, ajustar un nuevo modelo, pero transformando el vector original, que era x, a ese nuevo vector de características. Y luego vamos a tener este nuevo x, pero polinomial, no más el x original. Acá hicimos una transformación. Esta transformación polinómica, vamos a agarrar el x, vamos a transformarlo y vamos a tener un nuevo vector de características. Entonces, este nuevo vector de características, que ahora tiene ya no solamente el, eh, ya no solamente la x, como habíamos visto, el valor de x directamente, sino que va a tener x y x al cuadrado. Ahora vamos a poder usar para ajustar el nuevo modelo, que es un modelo más complejo. Ok, entonces volvemos a ajustar un modelo de regresión lineal y guardamos dentro de esta variable ligreg, que repetimos más de lo mismo. Okay. Y ahora este rigleg, lo que vamos a hacer es decirle, ok, ajustame a este modelo de regresión lineal, que ahora le llamamos rigleg, ajustame con este fit, pero tomando no x, como habíamos tomado en el caso anterior, sino x polinomial, que le hicimos una transformación a esa x. Ya no queremos más la x directamente, porque esa x directamente nos va a devolver un mal modelo. Hicimos una transformación polinomial de grado 2, y le vamos a pedir que ahora, con ese vector de características, prediga el valor de y. Ese nuevo vector de características. Ajustamos el modelo, ¿ok? Ajustamos el modelo eh, y vemos de nuevo que el intercepto y los coeficientes. Entonces, en este caso, volvemos a graficar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a agarrar y pasarle un nuevo conjunto de datos para que haga la predicción, que es ese nuevo XY, pero en este caso van a ser varios puntos que van desde el -3 hasta el 3, serían 100 puntos para construir esta recta roja, esta línea roja, ¿verdad? Y luego vamos a esta nueva serie de puntos que estamos, hace un espacio acá me molesta, estos nuevos puntos que definimos para predecir, que los generamos de manera aleatoria, eh, lo que vamos a hacer es hacerle la transformación, porque acuérdense que en este modelo no estamos trabajando directamente con los vectores de características, sino que estamos trabajando con una transformación de los vectores de características. Entonces, si nosotros creamos un vector de características o tenemos un vector de características, primero tenemos que transformar, así como transformamos en el proceso de ajuste del modelo, y luego con este nuevo vector de características que está transformado al polinomial, ahí vamos a poder pedirle al modelo ligreg
que haga la predicción con este nuevo vector de característica. Y acá tenemos las nuevas predicciones. Nuevamente vamos a estar graficando, ¿verdad? El mismo proceso para hacer el gráfico. Ahora, graficamos, lo corro por si acaso, ya no se ajusta esa recta que dimos, sino que al hacer esta transformación polinómica vemos que sí se ajusta a una curva que tiene mucho más sentido interpretar de esta manera el comportamiento de los puntos y no como habíamos visto anteriormente con esa recta. Ok. Eh, ¿qué más podemos hacer? A ver, lo que nosotros podemos hacer es, como habíamos visto acá nosotros, en este proceso de acá de polinómico, cuando hicimos esta transformación polinómica, dijimos, vamos a hacer una transformación polinómica de grado 2. Y en este caso era dentro de todos, y un poquito más complejo que el otro, era un modelito tampoco no muy complejo. El que está un poco familiarizado con el tema, con solo ver los puntos, puede darse cuenta que acá un polinomio de grado 2 entra perfectamente, ¿no? Pero si, no siempre se da eso. Entonces uno puede eh, no dar de una con este tipo de transformación que se necesita. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es eh, hacer diferentes modelos con diferentes grados del polinomio. Para eso, lo que vamos a hacer es definir acá ya un modelito un poquito más complejo, donde vamos a estar ¿qué estamos a estar haciendo? Vamos a estar preprocesando los datos para primero hacer una estandarización, que la estandarización básicamente es llevar todos los valores a un rango, por decirlo de alguna manera, más estable, cuestión que los diferentes valores de las variables predictoras que no haya una variable predictora que tenga demasiada importancia o demasiado peso respecto a las otras. Entonces, eso es lo que vamos a estar importando acá, y este pipeline lo que vamos a estar definiendo es un proceso para hacer, es una herramienta que genera un pipeline, un proceso el que va a seguir en nuestro modelo. Entonces, lo que vamos a hacer en líneas generales es repetir un proceso donde vamos a ir ajustando. Vamos a estar haciendo esta transformación polinómica, ven acá que es el mismo Polynomial Features, donde vamos a definir diferentes grados, y esos grados van a ir desde 1 hasta 40. Y vamos a ir definiendo, iterativamente vamos a ir ajustando diferentes modelos, y vamos a quedarnos con el modelo que el grado del polinomio que mejor ajuste, o sea, que pase más cerca de todos los puntos. En este caso, por ejemplo, vemos que esta recta tiene puntos muy alejados. Por ejemplo, estos puntos de acá y este de acá está lejos de la recta, ¿verdad? Nosotros vamos a ajustar diferentes polinomios, ¿verdad? En grado 1, grado 2, grado 3, hasta 40, que trate de pasar lo más cerca posible de todos los puntos. Entonces, lo que le vamos a estar definiendo es eso, ¿verdad? Que la forma de encontrar el mejor modelo va a ser que pase más cerca de todos esos puntos. Luego de eso, de ajustar este polinomio, hacer esta transformación, porque esta parte de acá es decir cómo vamos a transformar, y esta parte de acá es decir, vamos a aplicar un proceso de escalamiento para llevar todas las variables a un mismo orden numérico, y luego volver a ajustar, como ya hemos visto anteriormente, ajustar el modelo de regresión. Y el pipeline lo que nos dice es el proceso de cómo vamos a estar aplicando eso. Vamos a estar aplicando el polynomial feature, la estandarización y el ajuste. De esa manera, vamos a hacer ese orden. Y se va a repetir con ese proceso para ajustar con los valores de x. Se va a tomar el valor de x y y, va a hacer el polinomio, la transformación del x. Luego de transformar el x va a hacer la estandarización del x, y luego de estandarizar el x va a ajustar esa x con esa y vamos a tener un resultado con unas nuevas predicciones. Y esas nuevas predicciones vamos a estar mirando ahora. Vamos a hacer un plot de esto, ¿verdad? Vamos a hacer un plot y vamos a visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra que el modelo que mejor ajustó es este de 40. ¿Ok? Acá lo que vamos a estar imprimiendo realmente es el modelo de 40, que es este que se ve acá, el verdecito, que es un modelo de un polinomio de grado 40, que vemos que se genera como esta serpiente verde que vemos acá, es un modelo que pasa bastante cerca de todos los puntos. A diferencia del modelo original,
que es este rojo, que es una recta que no ajusta para nada a las 9 puntos, y a diferencia también de esta suerte de curva que vemos como una hamaca que pasa por los puntos. Entonces, qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que nosotros podemos agarrar y complejizar mucho más el modelo, podemos tomar muchas más características o variables predictoras haciendo diferentes transformaciones y podemos tener tres escenarios. Uno, que es el escenario del rojo, donde el modelo es muy simple y es subajusta el modelo, o sea, es un modelo que no es bueno para ajustar y se equivoca mucho porque no es bueno para generalizar y no es bueno para ajustar. Luego tenemos un modelo que es el polinomio de grado 40, que se equivoca muy poco porque ajusta muy bien al modelo o a los datos de entrenamiento, que son los datos con los que se ajustaron. Ajusta muy bien, pasa muy cerca de todos los puntos, pero no es capaz de generalizar el concepto de que hay tras la 9 puntos. Entonces, si yo le paso un nuevo conjunto de datos, porque se supone que mi modelo es muy bueno, estos nuevos datos que el modelo todavía no vio, al estar sobreajustado, va a equivocarse y mucho. Entonces el modelo está sobreajustado. En cambio, la línea azul entrecortada es el polinomio de grado 2, que es un modelo más complejo que la recta roja, pero mucho más sencillo que la línea verde, y este modelo sí logra generalizar el concepto o el comportamiento que tiene a 9 puntos. Entonces, puede que en la fase de entrenamiento o la fase de ajuste, el azul tenga un error mayor que el modelo del polinomio grado 40, que es el verde, pero fue capaz de generalizar mejor el concepto de esta curva que se den en 9 puntos. Entonces, con nuevos datos va a ser capaz de dar una mejor respuesta. Entonces, en líneas muy generales, esto sería ajustar un modelo de regresión, o un modelo que te es capaz de predecir un valor real para los que no están familiarizados, valor real es un valor que puede ir desde menos infinito hasta infinito y puede tomar valores con coma y decimales, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de una variable predictora, puede ir tomando diferentes valores para predecir, por ejemplo, el precio, para predecir altura, predecir peso, velocidad, diferentes tipos de variables como esa, ¿verdad? Entonces sería la regresión lineal simple. Ok, ahora vamos a ver lo que es el Support Vector Machine. El Support Vector Machine, vamos a hacer muy corto esto. A ver si lo puedo desconectar para que no moleste. Eh, ah, ok. Eh, Desconecto, así como conecté en su momento, dándole acá a conectar, o en este caso volver a conectar. Cuando utilizamos la herramienta de Google Colab, Google nos está prestando, básicamente nos está prestando una computadora para poder hacer todo esto, una computadora en la nube. Entonces, si yo abro muchas ventanitas, como ven acá, yo estoy prestando de Google varias computadoras. En realidad no son varias computadoras, pero muchos recursos de Google, ¿no? Entonces, hay un límite. Google pone un límite de cuánto él te va a permitir hacer esto. En este caso, para evitar llegar a ese límite, lo que hice fue simplemente desconectar, así puedo trabajar tranquilamente con esto. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el Support Vector Machine? El Support Vector Machine, en este caso, vamos a utilizar para hacer un modelo de clasificación. No sé si se acuerdan que eh, vimos en esta presentación, vimos que la regresión es lo que vimos acá, poder regresar hasta 9 puntos. En cambio, la clasificación es poder encontrar, por ejemplo, una línea, en este caso, que pueda dividir en dos grupos, el grupo de las verdes y el grupo de las celestes. Entonces, estamos en ese concepto ahora. Lo que hace el Support Vector Machine es encontrar un vector, o un grupo de vectores en realidad, que lo que hace es poder dividir una nube de puntos, en este caso un dataset, en este caso, en este ejemplo gráfico, en dos grupos. Y para eso va a hacer uso de una recta. Y lo que va a buscar, a diferencia de la regresión lineal, que lo que buscaba era que esa línea
pase lo más cerca posible de todos los puntos. En este caso, no busca hacer eso. Lo que busca es hacer una línea que en realidad son más de una línea, son estos vectores que están entre la línea central y esta otra línea que hasta el punto máximo que llegan los puntos azules y el punto máximo que llegan los puntos verdes respecto al eje que se definió en este rojo. Lo que busca es maximizar este espacio que hemos pintado acá de un color, yo lo veo medio crema, no sé qué color verán ustedes. Entonces, este modelo, en vez de regresión, ajustar un modelo, una línea que pase por todos los puntos lo más cerca posible, acá lo que busca es esta área pintada, poder hacer una recta, o sea, un conjunto de rectas que separen lo más posible, sea más grande esta área que vemos acá. O sea que básicamente es que encontrar una recta que sea capaz de diferenciar claramente estos dos grupos. Si yo en vez de tener esta recta inclinada acá, tomo una recta horizontal recta acá, tac, esa recta no me va a estar diferenciando bien los dos grupos. Por más que pase acá bien abajito del azul y bien y arriba o sea, cerquita por abajo del azul y cerquita por arriba del verde, igual esa área que se va a formar en el espacio que me quedaría para formar el área crema sería muy chico. Entonces, con este ángulo, esa área es el área más grande y eso es lo que vamos a tratar de maximizar este modelo. Entonces, para eso, vamos a utilizar NumPy. Vamos a utilizar NumPy, que es la herramienta para utilizar diferentes vectores y herramientas de cálculo. Matplotlib, que es para hacer gráficos. Scikit-learn, en este caso vamos a utilizar un dataset en particular. Scikit-learn, aparte de traerte herramientas para que vos utilices, también te provee de datasets de ejemplos para que vos utilices. Entonces, Scikit-learn nos provee esto, vamos a importar datasets. Después importamos pipelines, que es como para hacer de manera recursiva un proceso. El scaler que vimos, que es para escalar los valores. Y en este caso vamos a llamar Linear Support Vector Machine. El Linear Support Vector Machine es este modelo que estamos viendo acá. Hablando mal y pronto, es un vector que puede separar de manera lineal las clases. Estamos hablando en este caso. Estamos hablando de un proceso de clasificación binaria. Existen solamente dos clases, la clase azul y la clase verde, porque pueden haber más clases. Nosotros estamos trabajando con casos sencillos. Entonces, a ver, eh, lo que vamos a hacer con este dataset que le pedimos a Scikit-learn, nosotros vamos a ver que acá, si llamamos vamos a crear un objeto que se va a llamar iris. ¿Por qué iris? Porque Scikit-learn tiene un dataset se llama Iris, que es un dataset muy conocido, algunos ya lo han escuchado o utilizado incluso, que es un dataset que tiene información de flores, creo que la florida en particular, y que te dice para diferentes flores, te dice el tamaño del pétalo, el grueso del pétalo, el largo, y en función de la descripción de los pétalos de las flores, te dice si pertenece a un tipo de clase que son Setosa, Virginica, y no me acuerdo cuál era la otra clase, son tres clases, en función de que alguien en algún momento se fue, agarró esa flor en sus diferentes clases, no soy biólogo, pero vamos a decirle sus diferentes tipologías de dentro de esa misma flor, y en función de las medidas del pétalo, fue clasificando en esos tres grupos. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer uso de ese dataset o descargar ese dataset mediante haciendo de la herramienta que vimos acá, dataset, le hacemos .load iris y traemos el dataset. Y dentro de ese dataset de iris, nosotros en realidad lo que vamos a querer es utilizar solamente dos características. ¿Verdad? Esas dos características van a ser la columna 2 y la columna 3. Acá comento para que se sepa qué son la columna 2 y la columna 3. La columna 2 y la columna 3, a ver si lo puedo hacer acá. Eh, iris.info. Aquí me estoy equivocando. Claro, porque iris es un dataset. En realidad no lo puedo traer así. Vamos a hacer iris.g.
No, en realidad no es un objeto del tipo data frame, sino es un objeto del tipo dataset, así que no lo puedo traer como veníamos trayendo anteriormente. Pero créanme que en este dataset, eh, la columna 2 y la columna 3 hacen referencia al largo del pétalo y al ancho del pétalo. Y esas son las dos características que nosotros en este momento nos interesan para poder hacer este modelo. Lo que vamos a hacer entonces es, supongamos que este sea el dataset iris, un ejemplo de dataset iris. Entonces, el eje X va a ser, por ejemplo, el ancho del pétalo y el eje Y, o X2 en este caso, va a ser el largo del pétalo. Entonces, en función del largo del pétalo, nosotros vamos a tener que poder detectar si pertenece a la clase de flor azul o la clase de flor verde, que no son azul y verde, sino que es Virginia y el resto de clases. Como les dije, en este dataset hay tres clases. Nosotros lo que vamos a querer clasificar es no clasificar, no hacer un modelo que nos clasifique entre las tres clases, sino hacer un modelo binario. Entonces, para poder binarizar el problema, lo que vamos a querer hacer entonces es hacer un modelo de clasificación que nos identifique si pertenece al iris del tipo Virginica. ¿Ok? Se me va a decir si pertenece a Virginica o no pertenece a Virginica, lo cual significaría que podría pertenecer a cualquiera de las otras dos clases. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Así como trajimos el vector de característica a ser X, que son las columnas 1 y 2, lo que vamos a decir es, ok, yo voy a construir mi target, o sea, mi etiqueta de clase de iris, o sea, va a ser, dentro de iris voy a lo que sería el conjunto target, para el dataset iris, yo quiero lo que sería el target, acá la data que es la información, acá quiero target, yo quiero que el target 2, que es Virginia, eh, va a ser nuestro objetivo y que se convierta con un numpad en un tipo objeto flotante, perdón, un número numérico flotante, ¿no? Entonces, eh, simplemente lo que decimos es, vamos a tomar el tipo 2, ¿verdad? De las clases. Y acá lo que hacemos es normalizar los datos. La normalización, repito, ¿qué es la normalización? La normalización es, si yo tengo un montón de vectores de características y, por ejemplo, en este caso, el largo y el ancho, y supongamos que el largo va del orden, claramente no de las flores, pero voy a dar un ejemplo exagerado. Si el largo va desde, desde 1 metro el ejemplar que se midió más chico hasta el más grande que se midió 3 metros, es un rango muy grande. Y si el ancho es 2 centímetros y 5 centímetros, la escala que se maneja en el largo es muy superior a la escala de la que se maneja en el ancho. Entonces, con este proceso de estandarización, lo que se busca es llevar esas diferentes vectores de características, transformar y llevar a una escala estandarizar en función del vector mismo. O sea, lo que hace es probablemente en este escalar, depende del método que utilices, puede utilizar la escala, llevar a la escala 0,1, a la escala mínimo menos el máximo, sobre el mínimo más máximo, creo. Ese tipo de transformaciones hacer como para estandarizar el valor y que una variable predictora no tenga más peso que la otra variable predictora. Ok, entonces, en este caso vamos a hacer dos modelos de clasificación. Vamos a llamarle a este primer modelo que es SVM Classifier 1 o Super Vector Machine Classifier 1 y Super Vector Machine Classifier 2 y aplicamos el modelo de Super Vector Machine lineal y le pedimos que la función de costos con la que va a maximizar sea el, el INGE. En este caso, el INGE tiene que ver con esto que habíamos hablado acá, ¿verdad? De cómo minimizamos esto. Y el tipo este C es el tipo de error que vamos a estar exigiéndole al modelo, ¿verdad? Hasta cuánto error podemos permitirle en la clasificación. Entonces, ajustamos estos dos modelos para ver cómo se comportan estos dos modelos con diferentes parámetros, porque es, cuando estas funciones o herramientas que nos necesitan saber tienen una serie de parámetros
que la idea no es utilizarlos así en seco o así sin ninguna configuración, sino que la idea es poder tocar esos diferentes parámetros y hacer como una suerte de artesanía. A algunas personas les choca mucho eso, pero sí, dentro del ciencia de datos hay un poquitito de artesanía, ¿verdad? Se trata, no es sin criterio ni es arte, vamos, realmente tiene mucho criterio detrás de eso, pero hay que jugar con unos cuantos parámetros para encontrar cuál es la combinación de parámetros que te da un mejor resultado. Entonces, en este caso, vamos a jugar con estos dos parámetros, probar dos modelos, uno que tenga el parámetro c igual a 1 y el otro parámetro c igual a 100. Y vamos a ajustar ese modelo. Como habíamos dicho, el pipeline lo que nos dice simplemente vas a agarrar el dataset que yo te pase, vas a escalar y después vas a hacer la clasificación según la configuración del clasificador 1. Y para el 2 vas a hacer lo mismo, pero según la configuración del clasificador 2. Y bueno, entonces vamos a ajustar ese modelo. Son dos modelos. Por el momento, no hay mucho caso a esto. Estos podremos ver más adelante. Pero lo que estamos haciendo es, básicamente, vamos, ya ajustamos estos dos modelos, que serían acá con este ajuste, el modelo escalado, porque hicimos un escalado para el clasificador 1, ajustamos con la función fit, y lo mismo hicimos con la función fit para el modelo classifier 2. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de visualizar extraer realmente cómo construyó esta imagen que está acá, cómo cada modelo construyó estos soportes de vectores que van a diferenciar al dataset entre una clase y otra. Para poder hacer esa visualización, simplemente lo que vamos a hacer es agarrar la función del el clasificador entrenado 1, le vamos a decir que ese criterio de decisión que va a estar escalado, hacemos una serie de funciones que simplemente van a ser en orden para poder graficar esas rectas en la nube de puntos, ¿ok? No se preocupe mucho por acá, esto es simplemente para poder hacer esos cálculos. Y lo corremos y lo que vamos a hacer es, como le había dicho, es entresacar vamos a decir, el vector. O sea, del clasificador 1 vamos a entresacar el vector, el soporte de vectores y el clasificador del soporte de vectores en función de estos modelos preentrenados y calculados que hicimos. Ahora, para poder hacer esa gráfica, vamos a definir una función. Tampoco se preocupe mucho, esto que estamos haciendo acá es para que ustedes puedan ver el modelo, cómo se comportó. No es el entrenamiento el entrenamiento en sí, el ajuste del modelo. Ya terminó acá, acá ya tenemos el modelo entrenado. O sea que si la idea de ustedes es ajustar un modelo, acá ya ajustaron el modelo y ya pueden empezar a usar el modelo. Esta sección de acá es simplemente para ir haciendo el gráfico y poder interpretar. Entonces vamos a definir una función que nos va a ayudar a graficar esos vectores, o sea, esas fronteras que se crearon a través del modelo, esos vectores de frontera que se crearon a través del ajuste del modelo, y para poder, y los graficamos simplemente. Entonces, es esto lo que tenemos. Entonces, para el primer modelo, que era con c igual a 1, podemos ver, se dibujó encima de esto, pero no importa, podemos ver que el vector que ese modelo C1 logró hacer es un vector que es este de línea continua que vemos acá, que divide en dos grupos, el grupo verde y el grupo azul. ¿Ok? Y trató de maximizar la distancia que hay desde el último punto azul, que no estamos viendo acá, pero donde llega el último punto azul hasta donde llega el último punto verde, trata de maximizar este espacio de acá. Entonces, con un costo con este parámetro C, que era un costo de errores por área. Eso no estoy recordando del todo la función esta C1, pero bueno, con la función C1 él llegó a esta solución. Pero con la función C100, eh, lo que se logró es poder ajustar un modelo distinto, o sea, un vector que no tiene, si ven, la pendiente es distinta, o sea, arranca más arriba la recta y termina más abajo, y el área que hay entre esas dos líneas de puntos es un área más pequeña, pero pareciera que el modelo este es un poquito
generaliza un poco mejor el modelo, porque hay menos, si ustedes ven que en este espacio de acá hay más puntos, o entran más elementos azules y verdes mezclados, y donde es un área de confusión. En cambio, en este es un área más pequeño donde se dan errores más pequeños. Entonces, podríamos decir que este modelo ajusta un poco mejor. En líneas generales, eso es Support Vector Machine. Es el concepto visual para que puedan entender qué hace el Support Vector Machine. Pero les repito, no se asusten por todo este proceso de acá, es simplemente para graficar. El modelo entrenado se tuvo acá. Están los dos modelos entrenados y uno puede agarrar y, al igual que en la regresión, hacer el vector punto predict y mete la nueva predicción, y el modelo te dice: ahora tengo un nuevo elemento, yo te ajuste el modelo y quiero que me haga la predicción. Es sencillo, es simplemente sencillo. Acá terminamos, acá ya terminamos el proceso. El resto es para graficar, ¿verdad? Y para poder entender visualmente qué pasó con un modelo y qué pasó con otro modelo. No se preocupen por eso. Entonces, ahora, siguiendo con lo que sería clasificación, vamos a tocar lo que es la clasificación. Acá dice regresión logística, pero en realidad es la clasificación logística, no regresión logística. Perdón, no, está bien, me estoy confundiendo. El nombre es así. Dentro de la clasificación hay un tipo, un algoritmo que se llama la regresión logística. Si bien nosotros habíamos dicho que la regresión era esto, determinar un modelo que pase por todos los puntos y que me devuelva un valor real en función del valor de la variable predictora, y esto sería la regresión. En realidad hay un modelo de clasificación que se llama regresión logística. Tiene el nombre de regresión, que confunde, pero regresión logística en realidad es un modelo que lo que utiliza es la base de la regresión logística, perdón, de la regresión que está acá, el modelo de regresión que está acá, la fórmula de regresión, pero hace una serie de cambios. Como ven acá, tenemos el W más W1 por X más W así sucesivamente. Esto es la fórmula de la regresión, pero le aplica una función para transformar esa regresión, y al aplicar esa función lo que va a estar haciendo es devolviendo todos esos valores dentro de un rango de 0 a 1, que en realidad se interpreta como la probabilidad de pertenecer a una clase o no. Esa transformación que vemos acá es sigma, esta O pequeña que vemos acá, es esta transformación que pueden ver acá. Esta transformación lo que hace es toma el valor de t, le aplica al exponencial, le suma 1 y hace 1 dividido eso. Entonces eso lleva a un rango 0 a 1, que te va a dar una probabilidad de pertenecer a la clase que estamos evaluando o no pertenecer a esa clase que estamos evaluando. Ok. Gráficamente, veamos qué es eso. Vamos de nuevo a hacer simplemente acá definir unidades de tiempo, ¿verdad? Que van a ir desde menos 10 hasta 10, que es lo que vemos acá, en una línea T. Y después vamos a aplicar una función sigmoide, que es esto que vemos acá, esta funcióncita acá. Vamos a un objeto que tenga esos valores, que se va a ver en esta curvita acá azul. Y luego vamos a hacer simplemente el plot. Entonces, si nosotros hacemos plot de esto, perdón, se está conectando ahora. Un momentito, por favor. Lo que vamos a hacer es, a modo ilustrativo, este no es el proceso de clasificación, es el modo ilustrativo para que se entiendan qué es la regresión logística. Entonces, ¿qué es la regresión logística? Es utilizar esta curva azul que vemos acá. Esta curva azul que vemos acá, lo que nos dice es que sí, nosotros tenemos un valor de t, ¿verdad? Que por ejemplo cae acá en el punto 5. Si el valor de t cae en punto 5, el valor del eje y, o sea, el vertical, va a estar cayendo acá en 1, o ser muy, muy cercano a 1. Si no paramos en punto 5, de 2.5 en el valor de t, ese valor va a estar cayendo acá más o menos en un 89, en punto 8.9. ¿Ok? Y si nos acercamos al 0, va a caer acá en el 50%. Y si vamos más hacia el negativo, en cuanto al valor de t, sucede lo contrario. Entonces, la regresión logística lo que va a hacer es tomar esta regresión lineal, pero transformarla para que nos pueda llevar a esta curva. Entonces, siempre que
el valor caiga, se elige una frontera, en este caso elegimos el 50%. Entonces, dado el valor de t, el valor de i cae por encima de esta frontera del 50, que te tira acá para acá arriba, entonces vamos a decir que que tiene más del 50% de probabilidad de pertenecer a la clase evaluada. O sea, vemos acá que si está en la línea del 50, todo lo que llega a este punto 5, entonces punto 6 representa el 60%, punto 80 representa el 80% y 1 representa el 100%. Entonces estamos diciendo que si cae, por ejemplo, en 75, básicamente es 100% de probabilidad de que pertenezca a la clase CA. Si cae en, no sé, en 4, que está acá en el medio, no llega al 100% de probabilidad, pero es muy altamente probable que pertenezca a la clase CA. Sí, y viceversa si sucede de este lado. Ahora, si cae acá cerquita o cerca del valor de 0, vemos que los valores de probabilidad van a estar, por ejemplo, entre 0.4 y 0.6, que serían entre 40 y 50%, y es una zona donde el modelo estaría teniendo, por decir de alguna manera, más dificultad para identificar. Por eso su respuesta que te da es, no te respondo con mucha seguridad cerca del 100, sino te respondo el 50% seguro, 40% seguro, 60% seguro de que pertenezca o no a la clase. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a utilizar el dataset de Iris. Y ahora, en vez de usar el support vector machine que habíamos hecho acá, que era para identificar con esta recta acá, vamos a utilizar ahora otro modelo de clasificación que es la regresión logística. Vamos a estar descargando el dataset Iris y en este caso vamos a hacer eh, una regresión logística, pero con solo una variable. Si recuerdan acá, en este caso nosotros estamos haciendo una clasificación, pero con dos tipos de variables. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje X teníamos el largo del pétalo, y en el eje Y teníamos el ancho del pétalo, y se distribuían en las diferentes florcitas que fuimos tomando de muestra con estos puntos. O sea, por ejemplo, este punto de acá quiere decir que tenía más o menos un largo de pétalo entre 4 y 4.25 y un ancho de pétalo igual a 1. O sea, hubo otra flor que tuvo ese valor, así sucesivamente. Y con esas dos variables, tanto el ancho como el largo del pétalo, fuimos capaces con Support Vector Machine de poder discriminar entre un tipo de flor y otro tipo de flor. ¿Verdad? O sea, si es Virginia o si es versicolor, Virginica o si era versicolor. ¿Ok? Ahora no vamos a utilizar dos, vamos a utilizar una sola característica. Y esa característica va a ser solamente el ancho del pétalo. Entonces, del dataset Iris, vamos a tomar toda la información del vector de característica que se identifica en este caso como data y vamos a decirle que tome todos los valores, todos los renglones, pero solamente la columna 3 que es el ancho del pétalo. Y ese va a ser nuestro vector, nuestra matriz de características. ¿Ok? Nuestro vector del target o de etiquetas va a ser dentro del dataset Iris. Vamos a irnos a donde está la información de las etiquetas en target y vamos a tomar simplemente el 2, que es el caso de Virginia. Nos quedamos todavía tiene 3 clases, pero nosotros vamos a quedarnos con un modelo que va a ser que queremos que sea capaz de identificar si pertenece a la clase 2 o no pertenece a la clase 2. No queremos discriminar entre la 1 y la 3. Solamente queremos saber si es 2 o no es 2. ¿Ok? Eh, Corremos esto. Y acá, bueno, acá de nuevo, vamos a irnos a la librería Scikit-Learn. Dentro de Scikit-Learn vamos a ir al grupo de herramientas que es Linear Models, que son los modelos lineales, pero en este caso le vamos a pedir que solamente nos traiga la herramienta que se llama Logistic Regression, que es la regresión logística. Solamente esa herramienta. Anteriormente le vamos a pedir que nos traiga la regresión lineal y ahora queremos la regresión logística. ¿Ok? Ahora, vamos a crear el nombre, o sea, nuestro modelo, cómo vamos a ajustar y le decimos, ok, tráeme la función regresión logística, que es esta que está acá, y le decimos, este random state es porque todos estos modelos para ajustar son modelos iterativos. ¿Qué quiere decir iterativo? Que va probando un valor, después va probando otro, va probando otro, así va ajustando hasta encontrar el mejor ajuste de parámetros. Entonces, este random state que anteriormente también vimos, lo que nos está diciendo es, ok,
¿cuál va a ser el primer valor que vamos a probar? Y el primer valor que vamos a probar, eh, si yo lo dejo libre, siempre va a ser distinta, pero si yo le digo, si aplico esta configuración de random está igual a 42, le digo, ok, siempre arranca desde acá, siempre arranca desde acá. Entonces, siempre el modelo que se ajuste va a tener el mismo resultado. Porque si se arranca de otro punto, de otro ajuste de parámetros, inicial de parámetros, se puede tener un modelo ligeramente distinto, no siempre es muy distinto, pero puede ser ligeramente distinto. Entonces, este, este solver lo que nos está diciendo es cuál va a ser el algoritmo para poder encontrar la solución dentro de la regresión logística. Eh, el solver, no se preocupen, son parámetros que uno va entendiendo eh, si ve la documentación de Scikit-learn, puede tener toda la explicación, pero en este caso el solver, lo que hace el solver y que tenga la configuración LBT, LBFGS, no recuerdo bien, pero es un método de resolución, un algoritmo de resolución que trabaja con la matriz hessiana y ajusta en funciones, no recuerdo bien, pero utiliza un método de matricial para ir resolviendo el problema, para hacer ese ajuste iterativo. ¿Ok? Por eso no se preocupen. Simplemente en este caso nosotros elegimos esta configuración. Ustedes pueden elegir otro tipo de configuración y pueden ir probando con diferentes tipos de configuración. ¿Ok? Entonces, ahora ya definimos cómo va a ser nuestro modelo, la arquitectura o la carcasa de nuestro modelo. Ahora lo que tenemos que pasarle a esa carcasa, pasarle los datos, que son X e Y que definimos acá arriba, y decirle, ok, con estos datos, ahora ajustame ese modelo. Ahora le ajusto ese modelo, no se preocupen, acá simplemente, esto es una manera gráfica que tiene Scikit-learn para poder ver qué es lo que se ajustó, no pasa nada, simplemente te muestra esto. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es, ok, yo ya tengo mi modelo entrenado con este fit, ya está, entrené mi modelo, ahora lo que quiero es eh, pasarle un nuevo par de observaciones. O sea, le voy a decir, te voy a pasar un nuevo pétalo que va a tener, ¿qué era que estamos mirando el ancho? Sí, que estamos mirando el ancho del pétalo, tiene 1.7 de ancho y te paso otro pétalo que tiene de ancho 1.5. Y quiero que para cada uno de ellos me digas, a ver, vos modelo, que aprendiste ahora algo nuevo, quiero que me digas a qué clase pertenece, ¿verdad? Entonces, vemos la respuesta y te dice que para este ancho de 1.7 te dice, te devuelve 1. Y para este ancho de 1.5 te devuelve 0. ¿Qué quiere decir eso? Que para el primer caso está diciendo que 1 quiere decir que sí pertenece al modelo, perdón, sí pertenece a la clase virginica. Acá justamente estamos escribiendo, si es 1 pertenece a virginica, si es 0 no. Entonces, y el 0 está diciendo que este que tiene un ancho de pétalo de 1.5 no pertenece a virginica. ¿Ok? Ok, ahora, gráficamente, ¿cómo interpretamos esto? Vamos de nuevo a la interpretación gráfica. Esto de acá es, acá tenemos el modelo ajustado, acá entraría a hacer una serie de testeos para ver cuánto erra el modelo, si el modelo fue capaz de generalizar o no, pero vamos a saltarnos por un momento eso y vamos a tratar de interpretar gráficamente qué es lo que hace este modelo de regresión lineal. Entonces, vamos a seleccionar este valor de nuevas predicciones, vamos a generar aleatoriamente diferentes valores que van del 1 al 3, pero hacemos muchas muestras, muchas nuevas muestras. Esto que creamos acá, este nuevo new, que son una lista de valorcitos, vamos a crear muchos de esos ejemplos, ¿verdad? Que van a ir desde el valor en 0 hasta el valor 3 y se repite un montón de veces, ¿no? Va del valor 0, pero no se repite muchas veces, van a haber 1000 pasos de llegar desde el 0 hasta el 3. Y el y probabilidad va a ser, en realidad, vamos a agarrar estos nuevos valores que fuimos creando, esos 1000 valores que fuimos creando, vamos a agarrar y pasarle al modelo, diciéndole al modelo que ajustamos, que es el logreg, con su función predict probabilidad. Ven que acá tenemos el logreg, pero es solamente predict. O sea, si le mandamos un nuevo valor, él te va a decir si pertenece o no pertenece a la clase. Pero si nosotros ahora hacemos, en vez de punto .predict, hacemos punto .predict prob, lo que nos va a devolver es la probabilidad que el modelo, con qué probabilidad el modelo te dice que pertenece o no
a la clase dada. Y, y acá lo que vamos a hacer simplemente es, en función de esta probabilidad que fuimos calculando, vamos a generar una división que va a marcar el punto a partir de donde pertenece a una clase a donde pertenece a otra clase. Entonces lo que estamos diciendo es que si está por encima de 0.05, pertenece a la clase y por debajo no pertenece a la clase. Y todo el proceso acá es simplemente para graficar y para que podamos ver, entender gráficamente eso. De nuevo, repito. Todo esto que vemos acá es simplemente para graficar. El modelo, el concepto de cómo entrenar el modelo está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el ajuste del modelo? El modelo, ahora lo que hizo fue, vemos que tenemos una serie de puntos que, por ejemplo, estos azules que vemos acá son puntos que, por ejemplo, el primero, el ancho del pétalo está cerca del valor cero, este segundo ancho del pétalo estará como en punto 2, este estará en punto 2,5, este en punto 3, este está en punto 5, y así sucesivamente. Y estas líneas de acá van desde el 1 aproximadamente hasta el 1,7, y estos de acá arriba irían desde el 1,4 hasta el 1,5. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El modelo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó un ancho de pétalo, por ejemplo, es el ancho de pétalo de 1, ¿ok? Y según el modelo de regresión logística, lo que hizo fue tirarme, si valía 1,5, me tira con una probabilidad bien baja, cercano al 2, de pertenecer a la clase virgínica, que es la clase que queremos clasificar. Y todos los que fueron con una probabilidad mayor a este 50%, me los tiró acá arriba. ¿Ok? Y esta línea de acá es lo que me define la probabilidad de pertenecer a una clase o no. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que hay un grupito, un grupo chiquito de elementos que no pertenece a la clase virginica, pero por esta línea que se definió acá, el 50%, el modelo no fue capaz de darse cuenta de que no pertenecía y los clasificó como que sí pertenecía. Pero estos tres que vemos acá sucede el caso contrario. Dado esta frontera que se definió con el modelo, al 50%, estamos diciendo entonces que el modelo lo está clasificando como que no es de la clase virgínica, pero en realidad sí pertenece a la clase virgínica. ¿Verdad? Eh, eh, pero lo que vemos es que en líneas generales sí es muy bueno para clasificar. O sea, sí es muy bueno para clasificar. O sea, perdón. Si tomamos esa frontera sucede eso. Pero si tomamos la regresión logística, vemos que va a hacer estos dos diferentes grupos. A todos los verdes de acá tiene una probabilidad alta, lo va a poner como de la clase, y a todos los que están acá abajo, que responden a esta curva, de acá lo va a poner como la clase que no pertenece. En cambio, si usábamos simplemente una línea recta, sucedería el error que vimos acá. ¿Se entiende? Ok. Eh, Esto es un poquito más de regresión logística, pero en este caso vamos a eh, softmax. Ok. En este caso, nosotros estamos hablando de casos binarios. Ok. Casos binarios. Ahora vamos a ver qué pasa si en realidad nosotros queremos eh, tomar dos vectores de características, no solamente uno. Para tomar dos vectores de características, pero sí vamos a seguir clasificando solamente en si pertenece a una clase o no pertenece a una clase. Entonces lo que vamos a decir es, tomamos el, el, el ancho, el largo del pétalo y el ancho. Anteriormente solamente tomamos el ancho del pétalo. Ahora vamos a tomar esas dos clases y vamos a utilizar el modelo de regresión logística tomando esas dos variables para poder determinar si pertenece o no a la clase. Entonces, la clase va a ser de nuevo la clase 2. Vamos a tomar ahora como vector de característica, matriz de característica a la columna 1 y la columna 2, que son el largo y el ancho. Vamos a diferenciar entre si pertenece a la clase 2 o no pertenece a la clase 2, y vamos a ajustar el modelo de regresión con la misma carcasa, vamos a decir, o parámetros, ¿ok? Ajustamos el modelo. Acá estamos ajustando el modelo, entrenamos el modelo fue entrenado, ¿ok? Te dice con cuáles son las características del modelo. Ahora, eh, vamos a hacer esta sección de acá, que utilizamos Matplotlib y colores, sirve para poder
graficar qué sucedió internamente con la regresión lineal. ¿Cómo fue esa división que hizo el modelo? O sea que esta función de acá, que hacemos def plot, estamos definiendo una función que vos le das un valor de X y un valor de Y, el modelo que entrenamos, si tiene o no un índice del dataset, y acá les decimos cómo va a ir pintando, de qué forma va a tener los marcadores, qué color va a tener los marcadores, y así sucesivamente, y en función en función de cómo ajustó el modelo. Vamos a definir esta función, no se preocupen, pero ahora sí vamos a querer graficar. Entonces lo que vamos a decir es, vamos a hacer el plot de la división de las regiones tomando la matriz de características y su clase y el modelo entrenado, y lo vamos a graficar el X-label y el Y-label porque va a ser en función de X y Y, y vemos qué sucede. Lo que sucedió fue que esta regresión logística lo que detectó fue, en función de dos variables, ¿verdad? Fue capaz de identificar estos dos grupos. Un grupo que se encuentra hacia abajo a la izquierda y un grupo que se encuentra hacia la derecha, hacia arriba. Entonces, el grupo de arriba, azulcito, pertenece al Virginica, y el grupo de abajo no pertenece al Virginica. El grupito de acá no pertenece al Virginica. Eso tomando dos vectores de característica. Pero ahora todavía estamos trabajando con lo que serían en modelos binarios, que como pudimos ver acá, nos quedamos con una sola clase y la regresión logística común. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer en realidad hacer un modelo que entrene, que sea capaz de integrar más de una clase? Entonces estaríamos utilizando, por ejemplo, un tipo de regresión que se conoce como el de softmax, que lo que vas a hacer es entrenar diferentes, esto que vemos acá, el sigma y todo esto que estamos viendo acá, son diferentes. Esto es la regresión logística, pero la regresión logística para cada tipo de clase que hay. Y lo que nos va a devolver como respuesta va a ser la clase que obtuvo una mayor probabilidad o sea, el pétalo la respuesta de a qué clase pertenece es la que tuvo mayor probabilidad según el modelo. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos de nuevo a definir el vector de características que está en data, y vamos a hacer la columna 2 y 3, que son el pétalo y el largo y el ancho del pétalo, pero en este caso vamos a tomar todos los targets, no vamos a hacer ninguna diferencia. Acá le decimos del iris, tomar los valores de target, que a diferencia de antes, hacíamos en iris target, pero solamente lo que eran igual a 2. ¿Ok? Acá vamos a decirle, tomame todos, y ahí van a estar la clase 1, la clase 2, la clase 3. Y vamos a hacer ahora el modelo de regresión softmax. Lo vamos a definir así, de manera que tomamos la regresión logística, la herramienta de scikit-learn de regresión logística, pero vamos a tener que indicarle que ahora no estamos hablando de una clasificación binaria, sino que estamos hablando de una clasificación múltiple, o sea, de múltiples clases. Entonces, para eso decimos multiclass es el parámetro, y le vamos a decir igual a multinomial. Utilizamos el mismo algoritmo de resolución, y ahora pasamos a ajustar con el vector de característica y la respuesta, que en este caso son más de una clase. Ajustamos el modelo, o sea que simplemente nos deja ver esto, no importa qué pasa acá. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar nuestro modelo ya entrenado, pero ahora le vamos a pedir que ese modelo entrenado nos dé una predicción, y que esa predicción, para poder dar esa predicción, tenemos que darle características. Tenemos que darle el ancho y el largo de un nuevo pétalo que queremos que clasifique. ¿Ok? Entonces, si nosotros le decimos, ok, tenemos un ancho de 5 y un largo de 2, ¿qué respuesta me vas a dar? ¿Qué predicción me vas a dar? Porque estamos pidiendo la predicción. Pero si le decimos softmax regression, pero le decimos, dame la probabilidad, no, o sea, la prediction proba nos va a estar devolviendo con qué probabilidad, cuáles son las probabilidades de pertenecer a una u otra clase. Entonces le devolvemos el mismo número, porque nosotros queremos saber la clase que eligió y las probabilidades que dio para cada una de las clases. Corremos esto, y ¿qué sucede?
nos va a dar esta primera sección de acá, que dice raíz 2, nos está diciendo que el modelo predijo este 2,5, ancho 5 y largo 2, o no recuerdo si al revés. Sí, es largo 5 y ancho 2, nos dice que es de la clase 2. ¿Ok? Y si le pedimos cuáles son las probabilidades, nos dice que para la clase 1, la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es bajísima, es del el 6,38, pero exponente a la -7, o sea, bajísimo de pertenecer a esa clase. Pertenecer a la clase 2 es de 5,75 prácticamente, pero exponente a la -2, o sea, es un número chico, pero menos chico. Y, y para pertenecer a la clase 3 es de 9,49 exponente a la -1. Acá cometí un error. En Python, a diferencia de otros lenguajes como R, Python, la numeración de los vectores no arranca de 1, 2, 3, 4, 5, sino arranca de 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces siempre el primer elemento Python indica como 0, y el segundo elemento indica como 1, y el tercer elemento él indica como 2. Entonces, el 2, cuando nosotros vemos acá este 2, o en el caso también anterior que veíamos acá, de este 2 de acá, nosotros estamos en realidad indicando el tercer elemento para Python. ¿No? Porque Python, la persona que inventó Python, dijo voy a arrancar del 0 y no del 1. Entonces, por eso es que vemos que la probabilidad más alta está acá en el tercer elemento, y cuando no devuelves es este 2. No es porque estés mal, sino porque Python toma 0, 1, 2. Es el elemento 2. De manera gráfica, ¿qué fue lo que sucedió con este softmax? Nosotros le decimos, aplicamos la función que definimos antes acá arriba, eh, y le decimos, ok, ahora te paso este vector de características con estas variables, pero ahora el modelo softmax, no el modelo, no el modelo logreg, sino el modelo softmax, que es un modelo multinomial, perdón, es un modelo multiclase, y graficamos. Y al graficar, lo corro por si acaso, tenemos que ahora sí fue capaz de identificar tres clases distintas. ¿Ok? Vemos, a diferencia del gráfico anterior, nosotros simplemente le pedíamos que identifique si pertenecía a la clase 2 o no pertenecía a la clase 2, o sea, perdón, a la clase 3 o no pertenecía a la clase 3, y entonces me dijo, ok, hago el corte acá, y estos son los que pertenecen a la clase 3. Después tenés otro grupo que no son la clase 3, que no son la clase 3, pero a mí no me interesa diferenciar ahí en ese grupo. Yo solamente estoy interesado en decirte si pertenece o no a la clase 3. Ahora, con este modelo que no es binario, sino que maneja más clases, el modelo es capaz de identificarte que pertenece a la clase 3 o pertenece a la clase 2, y también pertenece a la clase 1. Fue capaz de identificar este 9 puntos que este modelito no fue capaz de identificar, porque en ese caso anterior era una 9 puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar vamos a ir a otro ejemplo de modelo de algoritmo de clasificación. Otro modelo de algoritmo de clasificación, por ejemplo, es el Random Forest, que es un modelo muy utilizado y muy potente. Perdón, el árbol de decisiones y luego el Random Forest. El árbol de decisiones es como una serie de preguntas que el algoritmo se hace y que va a ir respondiendo en función de el dataset que lo vamos a ir mostrando. Ese modelo construye una serie de preguntas que es capaz de ubicar según el valor en cada una de las características al elemento hacia un lado, o sea, la respuesta si es sí, si es no, si es mayor o si es menor, va a ir ubicando y recorriendo ese caminito dentro de ese árbol para determinar finalmente qué tipo de clase es. ¿Cómo se puede entender esto? A ver, entonces, si nosotros vamos a ver cómo se construye ese árbol, pero arranquemos primero, tenemos poco tiempo, arranquemos por cómo llamamos al árbol de decisiones. Vamos de nuevo a Scikit-learn, el iris. Acuérdense que estoy en otro notebook, por eso voy a tener que llamar de nuevo. Estoy ya en otra. Probablemente me pida que me desconecte de los otros. Eh, ahí se conectó.
voy a ir de nuevo al dataset iris, pero en este caso voy a utilizar un clasificador que se llama Decision Tree Classifier. Ok, voy a cargarle el dato iris y voy a tomar en este caso solamente el largo del pétalo, que está en la columna 2 de la sección de data del dataset iris. Y el target van a ser los tres, todo el target completo, o sea que estoy tomando las tres clases distintas. No estamos quedando en un binario, sino que estamos tratando de identificar las tres clases. Para ajustar este modelo, que es el árbol de decisiones, vamos a utilizar la función Decision Tree Classifier, que es árbol de decisión, clasificador mediante el árbol de decisiones. eh, y le digo, tiene una serie de parámetros ajustables, que, como le digo, en un análisis más profundo, que no nos está dando el tiempo ahora para abordar, hay una serie de parámetros que uno puede ajustar y técnicas de ajuste de parámetros para encontrar la mejor combinación de parámetros que te dan un modelo mucho más fiable y capaz de interpretar los datos. ¿Okay? En este caso en particular, solamente vamos a estar ajuntando el parámetro de maxDeep y vamos a un valor de 2. ¿Qué significa maxDeep? Que ese árbol que vamos a construir, estamos utilizando solamente una característica particular que es el ancho del pétalo. Perdón, acá estamos utilizando dos en realidad, no uno solo, porque pusimos dos puntos y sin escribir nada estamos diciendo tomame la característica 2 y lo que sigue después el 2. Y solamente hay el 2 y el 3 en este caso. Entonces va a tener dos características y le vamos a decir la profundidad que va a tener el árbol va a ser de 2, o sea que va a tener dos instancias o dos instancias decisivas que van a servir para clasificar el modelo. Entonces ajustamos el modelo con las variables y el target. Y ahora con librería de graph vis y importamos sources, vamos a poder, y esta función de acá, vamos a poder graficar el modelo de Decision Tree. Para este caso en particular de Decision Tree, vamos a poder clasificar internamente qué es lo que sucedió. ¿Ok? Entonces aplicamos esta función y vemos cómo funciona. Esto sería un árbol de decisiones. ¿Qué sería? Nosotros tenemos las variables largo del pétalo y ancho del pétalo. Entonces, el modelo, luego de una serie de iteraciones y ajustes, fue capaz de... eh, acuérdense que nosotros acá definimos solamente este parámetro de maxDeep, que es la profundidad que hay. Pero hay otra serie de parámetros que vienen por defecto, que uno puede ir tocando. O sea, alguna ya viene por defecto, pero uno puede modificarlo si desea. Y en este caso vamos a ver que, por ejemplo, uno de esos parámetros es este Gini que estamos viendo acá. Este Gini que estamos viendo acá, en realidad es la manera que utiliza el Random Forest para poder identificar una clase de otro, que es el índice de Gini, que es como podríamos decir como un grado de pureza que encuentra entre los diferentes grupos que arma una cuestión así, ¿verdad? Pero puede utilizar otro tipo de, de métodos, en este caso, como lo dejamos por defecto, utilizar el Gini, ¿ok? Pero ¿qué hace en la primera instancia? Van a ser estas burbujas blancas que vemos, van a ser el deep el max deep que vimos, que es, vamos a tener dos instancias de decisión, ¿ok? La primera instancia se para en el largo del pétalo y se pregunta, ¿ese largo de pétalo es menor a 2,45? Y si la respuesta es sí, que demostró acá, si la respuesta que es sí, entonces el modelo te va a decir que el pétalo que le pasaste pertenece al grupo setosa. ¿Ok? Con esa primera pregunta ya es capaz de decirte que pertenece al grupo cetosa. Ahora, si te dice que es no, si decimos es menor al 2,45 y te dice que no, o sea que lo contrario es mayor, te va a hacer una nueva pregunta. Venimos al false, que sería no, y hace una nueva pregunta. Y ahora se para no en el largo del pétalo, sino en el ancho del pétalo y te pregunta, ok, ahora decime, ¿ese ancho del pétalo es menor a 1,75? Y si respondes que sí, si responde que sí, entonces te va a decir que el, la clase es versicolor. Si te dice que no, la clase es virginica.
Y esta serie de otros valores que vemos acá, lo que nos está diciendo es que con esta pregunta de acá y llegando a la clase setosa, se llega con un índice Gini de 0, que es vamos a decir que no hay confusión, y la clasificación básicamente es con esa pregunta y el dataset que se tiene, que son 50 ejemplos, se acierta en el 100% de los casos, entonces da un índice Gini de 0, que dentro de ese grupo de clasificación de la clase setosa no hay confusión. Pero en cambio, si es que, por ejemplo, vamos al grupo versicolor, lo que nos está diciendo es que esa clasificación no es perfecta, y de los 54 casos que hubieron para llegar a esa instancia, hay 49 que fueron bien clasificados y 5 que fueron mal clasificados en este proceso de entrenamiento. Lo mismo sucede con el caso de Virginica, ¿ok? Ahora, vamos a hacer de manera rápida, que se acaba el tiempo. Esto de acá sirve para, de nuevo, graficar qué fue lo que sucedió internamente. Acá entendemos la lógica de cómo se construyó el árbol, pero ese espacio de decisión, esto es la lógica de decisiones que construye el árbol, pero el espacio de decisiones fue esto el final. Esa lógica, lo que podemos decir es, si nos ponemos en el largo del LEN, la primera pregunta era esta línea negra que vemos acá, que pregunta, ok, si es menor a, ¿cuánto era menor? A 2.45, acá 2.45, todo lo que caiga, que tenga un largo de pétalo que esté por debajo de 2.45, es este grupo de acá. Y este grupo de acá era del tipo, me olvidé, setosa. Acá hay un grupo de, o sea que si vos me pasás a mí una nueva flor y ese pétalo tiene un largo menor a 2.45, estoy seguro que es setosa, porque va acá. Pero si me decís que mide más de 2.45, te tengo que hacer una nueva pregunta. Y la nueva pregunta va respecto al ancho del pétalo. Y el ancho del pétalo es, ¿ese ancho del pétalo es mayor a 1.70, es menor a 1.75? Entonces se hace acá un cortecito y dice, ok, si es mayor, va a ser el grupo verde, que es del grupo eh, Virginica, y si es menor, va a ser el otro grupo que es versicolor. Nada más que, como habíamos visto antes, es muy fácil, o sea, al detectar este grupo de acá que está aislado, es un grupo puro y es fácil de detectar, pero en este caso, esta decisión de tomar el ancho del pétalo, una región, o sea, una línea que parte en 1.75, va a producir que hayan casos que sean mal clasificados de un lado y del otro. Acá tenemos 3 de los verdes que caen en el, en el grupo del azul, pero tenemos al revés, tenemos uno del azul que cae en el grupo del verde, con ese criterio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos y aumentamos este dip, este max dip? Lo que vamos a hacer es aumentar este número de preguntas. Y generalmente ese número de preguntas está bueno aumentar cuando tenemos más vectores de características, y también un set de datos más grande, eh, y va a ir generando estas nuevas preguntas, pero en este caso, con solo dos vectores de características, si nosotros agregaríamos más ramas, lo que estaría haciendo es, así como hizo con una recta para partir de izquierda a derecha para tomar una decisión, si caíste en la izquierda te doy una respuesta, si caíste en la derecha te hago otra nueva pregunta, y ahí te hago otra línea para dividir entre arriba y abajo. eh, entonces, si cae abajo, te doy una respuesta, si cae arriba, te doy otra respuesta. Yo lo que podría hacer es ahora agregar, si caíste abajo, te agrego una línea más, que esta línea de punto que veo acá, y te vuelvo a hacer otra pregunta. Ok, ya que estamos acá, ¿es mayor o menor a 5? Entonces, si es menor a 5, te digo que es este grupo. Si es mayor a 5, te digo que es verde. Y si estamos en la respuesta anterior, arriba de esta línea cortada acá, y yo te digo, te voy a hacer una nueva pregunta. ¿Es menor a 4.5? Si es menor a 4.5, entonces te voy a decir que es azul. Si está arriba del ancho de 1.75, pero a la izquierda del largo del pétalo de 4,9, te voy a decir que es azul. Si está a la derecha, acá en esta región, te voy a decir que... Entonces, uno puede ir aumentando ese nivel de complejidad según la calidad de respuesta que tenga, pero siempre teniendo cuidado que en lo que puede caer a medida que vuelve más y más detallado eso, lo que está haciendo es sobreajustando el modelo a
tu modelo, a tu set de entrenamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una exagerada buena respuesta en el set de entrenamiento no llega a generalizar el conocimiento. Cuestión que luego, cuando yo le presento nuevos datos, el modelo se aprendió de memoria las respuestas. Y entonces no es capaz de, ante algo nuevo, darte una buena respuesta. Volviendo al ejemplo del inicio de la clase, del examen, si uno agarra y estudia un examen de matemática y se memoriza todos los ejercicios, y lo único que hizo fue memorizarse los ejercicios, no aprendió a generalizar el conocimiento, sino a memorizarse ejercicios. Entonces, luego cuando se le traiga un ejercicio nuevo que antes nunca vio, como no fue capaz de memorizar ese ejercicio, la respuesta que te va a dar va a ser muy mala. En cambio, puede ser que en la fase de aprendizaje para el examen de matemática te equivoques un poco, ¿verdad? En los ejercicios que fuiste haciendo, pero no memorizaste, sino que generalizaste el concepto, cuestión que después cuando vayas al examen, vos te vayas con el concepto y no con la memoria y seas capaz de dar una buena respuesta porque es un nuevo examen que nunca viste. Entonces, aumentar, por ejemplo, en este caso, aumentar la cantidad de preguntas que haga el árbol de decisiones puede llevar a un sobreajuste del modelo. O lo mismo, por ejemplo, en esto que habíamos visto acá, en este acá en la regresión esta, cuando se aprendió de memoria con estas líneas verdes, cuando viene un nuevo caso, no fue capaz de generalizar, a diferencia de que la línea azul cortada sí fue capaz de generalizar. Ok, entonces hasta acá llegamos con lo que serían los conceptos generales de lo que es el machine learning, particularmente en lo que son modelos de regresión y modelos, un par de ejemplos de modelos de clasificación, diferentes algoritmos y poder entender un poquitito qué es lo que está pasando y qué librerías nos ayudan a poder entrenar estos modelos y poder ajustar. Esto claramente se profundiza mucho más, se hace análisis más profundo, se complejiza mucho más, y en la vida real no son ejemplos tan sencillos como lo que estamos viendo, pero en líneas generales es esto lo que está detrás del machine learning. Por mi parte, estaríamos... Stop share. No sé si estás ahí, Oscar.